primer panelista tenemos a un gran experto en acreditaciones y certificaciones, ya les había comentado, al ingeniero Miller Romero. El ingeniero Miller, como les comentaba, es formador de formadores, es docente universitario en varias universidades, es conferencista. Desde 2013 es entrenador autorizado certificado del organismo acreditador de competencias de PSB Canadá, auditor e implementador líder, y es, más allá de todo esto, es formador de formadores. De verdad que, Miller, es un placer tenerte con nosotros, siempre es muy bueno escucharte y aprender de ti. Miller nos hablará acerca de la certificación de competencia de personas en el compliance dentro de los procesos de normalización de la ISO, que son pues completamente distintos a los procesos de certificación de empresas o de organizaciones, para que entendamos esa diferencia. Miller, bienvenido. Como lo decía, siempre es un placer escucharte. Hola Judy, muchas gracias por la invitación. ¿Me podrías por favor dar permiso para compartir Ya pantalla? está, ya puedes compartir. Ok. Preparé aquí dos pequeños slides por el tiempo. Bueno, entonces, Judy me invitó a que habláramos un poco del tema de lo que es la acreditación y certificación tanto de sistemas de gestión como la parte de competencias de personas, teniendo en cuenta que la parte de competencias de personas no es muy conocida. En Latinoamérica conocemos muy bien y todo, y siempre se ha trabajado lo que es certificación de sistemas de gestión en empresas, pero la parte de personas es un trabajo que se ha ido haciendo poco a poco. Desde el año 2013 comencé a trabajar en este enfoque, precisamente cuando tuve la necesidad de certificar unos auditores líderes de ISO 28000 que necesitaba para un ente certificador al cual estaba haciendo una consultoría de constituirse como ente certificador de ISO 28000. Bueno, muy bien. Entonces, para comenzar, hablemos un poco de lo que es el tema de reconocimientos. En los reconocimientos que se obtienen en las distintas etapas de cuando yo tengo una certificación de competencias como tal acreditada. Entonces, todo arranca desde el Foro Internacional de Acreditación. Ahí está la dirección, IAF, el famoso Foro Internacional de Acreditación, que reúne una cantidad de organismos de acreditación en países. Normalmente los países de Latinoamérica todos tienen un ente acreditador. Aquí tenemos a INACAL de Perú, está ENAC ENAC de España, el IAS, Estados Unidos tiene 5. En Latinoamérica los países que tienen más de uno es solamente México, que en estos momentos este año constituyó el segundo. De resto todos tienen de uno y hay muchos que no tienen. Entonces, estos organismos se vinculan al Foro Internacional de Acreditación, que es un organismo de homologación. Y lo que hace es que todas las certificaciones que estas instituciones respaldan, pues el IAF las vuelva internacionales, les dé un reconocimiento internacional. Quiere decir que yo teniendo un certificado de un ente certificador que sea acreditado por alguno de estos organismos, aquí solamente estoy dando algunos ejemplos, hay muchos. Ahí está la dirección de la IAF, ustedes pueden consultar la cantidad de organismos por país que existen a nivel mundial. Aquí el único que tengo que traje de Europa fue ENAC, que está en España, pero hay UCAS del Reino Unido, que también está aquí, son muy conocidos. Traté de tomar como los más conocidos que tenemos a la fecha. Y pues el de Colombia, que es el ONAC. Tenemos 2 americanos, en este caso aquí, que es el IAS y el ANAP, pero hay 3 más que están allá en Estados Unidos. Ellos, a su vez, constituyen a los entes de certificación. También traes algunos ejemplos de entes de certificación, algunos conocidos, hay muchos. Ellos, a través de un esquema de, quiero que tengan claro esto, la ISO IS 17011 es la que vigila, con la que vigila el Foro Internacional de Acreditación la vinculación de los respectivos entes de acreditación. Y los entes de certificación son vigilados por los entes de acreditación por las normas 17021-1 en su versión vigente del 2015, y en este caso hablando de 17024, también existe la 17021, que son de otros, y 17025 y otras como tal, pero solamente quiero enfocarme en 17021 y 17024 para el tema de empresas y de personas. Y también unos documentos mandatorios de IAF y normas ISO de acreditación puntuales, algunas normas ISO, por ejemplo, la certificación 27001, los entes de certificación tienen que cumplir la 21 y la 27006, que es para 27001. Y hay, en el caso de 37001, un pisoborno, también existe una norma de competencias de auditores, que es la 17021-9,
O sea que hay unas normas ISO algunas normas ISO que traen sus propias normas complementarias en temas de acreditación, y pues que los entes de certificación tienen que cumplir si quieren ser certificadores de esas normas. Y estos entes de certificación entonces van a los esquemas que les estaba hablando. Entonces tengamos en cuenta lo siguiente: ¿por qué es importante un esquema de estos? Por la vigilancia. Algo que vigilan mucho estas normas es el tema de transparencia. Si ustedes se dan cuenta, los entes de acreditación vinculados al Foro Internacional de Acreditación están logrando un reconocimiento internacional, pero deben cumplir con la 17011. Si no lo hicieran, pues simplemente la IAF los va a penalizar de alguna forma, los va a sancionar o los va a sacar como tal. Entonces, están vigilados. Igual el ente certificador también está vigilado por el ente acreditador. Entonces, si ven que hay una escala, el IAF vigila a los acreditadores vigilan a los certificadores, y los certificadores vigilan a la empresa o a la persona. Pero ¿qué pasa aquí? La empresa, que es el que más conocido, el esquema más conocido, ella es vigilada con base a los requerimientos de 17021, ¿cierto? Quiere decir que ellos como tal, la auditoría que le hace el ente certificador los criterios están en la 17021 como tal, y ellos entregan un reconocimiento en las distintas ISO que existen. Entonces, para el caso de personas existe otra norma que es la 17024. O sea que los entes de certificación pueden certificar como tal y ganan un reconocimiento ante el ente acreditador respectivo. Un paradigma que existe: el ente certificador se debe acreditar solamente con el ente acreditador nacional. Es lo ideal, es lo esperado, pero no necesariamente. Si el ente acreditador nacional no tiene un proceso, por ejemplo, para certificar 27001, pues puede ir a buscar a cualquiera de los otros entes de acreditación que existen a nivel mundial y que tenga reconocimiento ante la IAF. Eso es lo importante. Él puede buscar otro, lo que pasa es que sale más costoso, y pues lo ideal es que sea con el del país, ¿cierto? Pero muchas veces el del país no tiene el proceso, entonces lo que lo obliga a ir a otros organismos, pero hay una coordinación entre ellos, ¿cierto? Como que los entes de acreditación se respetan su territorialidad, y pues hay una consulta entre ellos diciéndole: mira, voy a hacer un proceso allá, me dicen que no, tú no lo tienes, entonces por eso voy a hacerlo. Como que se respetan porque son hermanos, buscan lo mismo como tal, no es para crear conflicto entre ellos. Entonces la empresa con 17021, pero vamos al tema que nos trae: personas. Un ente certificador que certifica empresas no tiene necesariamente la competencia ni la autorización para certificar personas. Tendría que también obtener la acreditación en 17024, ¿cierto? Entonces, uno busca, y lo que usted mira, por ejemplo, y es una curiosidad, los entes de acreditación en Latinoamérica no tienen acreditación 17024 avalada por IAF. Solamente la tienen en estos momentos. No quiere decir que no la puedan obtener. Solamente la tienen los americanos. En este caso traje esos dos ejemplos de IAS y de ANAP. Pero los entes de acreditación en Latinoamérica tienen reconocido ante IAF 17021 para empresas. Y ellos certifican también competencias, pero ya no un esquema reconocido por IAF. ¿Por qué? Bueno, eso solamente lo saben ellos. Ellos lo pueden hacer, pero pues no lo tienen actualmente. Fue una de las motivos por los cuales yo opté trabajar con organismo que certificara competencia, que estuvieran acreditados con alguno de estos docentes que están en Estados Unidos. Entonces, las personas, el ente certificador podrá certificar empresas si está acreditado en 17021-1 para la ISO respectiva. Ahí encontramos certificaciones de 9001, de 14000, de 27000, la que sea. Cada proceso es independiente. No quiere decir que un ente certificador, porque certifique 37001, puede certificar 9001 y certificar, no. Tendrá que hacer su proceso independiente ante el ente acreditador respectivo para que lo avale. Igual, los entes de acreditación no tienen todos los procesos. Hay unos que tienen 37001, otros no tienen 9001. Entonces, hay entes certificadores que podrán tener su acreditación en 9001 con un ente acreditador, por ejemplo, con INACAL de Perú, y podrán tener también la 37001 con ANAP de Estados Unidos o con ONAC de Colombia, si es que INACAL no tiene 37001, que sí lo tiene. Eso solamente es un ejemplo, ¿cierto? Y en el caso de personas, si ya ellos quieren optar a certificar competencias de personas, tendrán que buscar también un ente acreditador que les haga todo el proceso para constituirse como ente certificador de personas. Y ahí es donde es el punto. El acreditador tiene el proceso, lo tiene reconocido por el Foro Internacional de Acreditación,
que es lo que buscaría uno para ganar ese reconocimiento internacional. Si de pronto lo tiene, pero no tiene reconocido por el ente acreditador, por IAF, pues quiere decir que pierde reconocimiento internacional, la certificación que esté otorgando este ente certificador avalado por ese acreditador que no está vinculado en 17024 ante el Foro Internacional de Acreditación. Simplemente lo que se hace no quiere decir que esté mal, no estoy diciendo eso, simplemente es que se pierde reconocimiento a nivel internacional, porque es que una cosa, lo que da el IAF es un reconocimiento internacional, que todos los países donde están los entes de acreditación de IAF reconocen esa certificación. Entonces, eso es, porque los entes de acreditación normalmente los crea el país a nivel interno. Y cuando no están vinculados a IAF, pues simplemente tienen el reconocimiento a nivel interno, a nivel local donde están ellos. Y el hecho de querer ellos hacer parte de IAF es poder que sus acreditados, que son entes de certificación, organismos de certificación, organismos evaluadores de la conformidad, que es el nombre técnico, esos certificados que ellos expidan pueden ser reconocidos a nivel mundial, que eso pues da un plus y da un nombre a la certificación como tal. Este proceso es similar tanto para empresas como para personas, porque trabajan bajo el mismo esquema. Una certificación que se entrega en 3 años con seguimientos anuales, es igual. Entonces, normalmente la gente conoce mucho la de las empresas. Se certificó la empresa tal en ISO 9001. Hay dos etapas de auditoría, una etapa 1 y una etapa 2, auditoría de otorgamiento inicial. Esa es al año de esa auditoría inicial hay un seguimiento, luego hay un segundo seguimiento y luego hay una renovación a los 3 años. En pocas palabras, la certificación tanto de empresas como de personas manejan el mismo procedimiento y los mismos tiempos. Y si obtiene, la certificación se entrega a la empresa o a la persona por un periodo de 3 años con seguimientos anuales y una obligatoriedad de renovar al 3er año el certificado si lo quiere continuar teniendo como tal. Es similar. Entonces vamos a la persona. Ahora me dicen, ¿cuál es la diferencia entre una formación que nos tomamos normalmente y una certificación de competencias? Entonces, si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, hay organismos de certificación que venden formación de auditor líder y hay otros que venden certificación de competencias de auditor líder. Entonces, el que no conoce, pues dice, no, eso es lo mismo, es solamente tema de nombre, no es tema de nombre. Y ya les digo por qué. ¿Qué pasa en un proceso de formación tradicional? Una capacitación, yo dicto capacitaciones tradicionales y también dicto capacitaciones de certificaciones de competencia. Soy entrenador para los dos esquemas. Hay formaciones que hago tradicionales que certifican mi empresa y hay formaciones, entrenamientos que doy donde certifica un organismo que está acreditado en 17024 y que entrega una certificación de competencia. Entonces, la capacitación tradicional, ¿de qué se encarga? De suministrar información y algunas veces evalúan ese conocimiento. Te dan un conocimiento, te dan una información de una norma de X tema, te lo suministran y algunas veces te hacen una prueba o un examen y ellos mismos te piden un certificado de que tú estuviste ahí, de que aprobaste, de que participaste y esa es una formación y es una evidencia de que usted estuvo en la formación. ¿Qué pasa aquí con este tipo de formaciones? Le entregan su certificado y ese organismo, esa persona que le entregó esa certificación, ya no responde por usted. Si usted aprendió, si usted no aprendió, si usted va y hace algo afuera en una empresa y hace un daño y todo eso, eso es culpa suya, que vino acá y no puso cuidado, no puso atención, y entonces yo no tengo culpa sobre eso. Yo le di las horas que eran y por eso le cobré y yo no respondo sobre eso. Entonces, no existe una responsabilidad ante terceros por parte del formador o del entrenador. No existe. Le entrego su certificado, cerramos contrato, me paga y listo. Ahí termina el proceso. Eso es una formación normal, lo que llaman formación. Esa formación dentro de un proceso de certificación de competencias también será, pero hay unos componentes adicionales que les quiero mostrar. Entonces, vamos a la certificación de competencia de una persona. ¿Qué hay que hacer adicional? Primero, está lo mismo que la formación, hay un suministro de información, hay una capacitación, un entrenamiento y un proceso de evaluación de conocimiento. Entonces, hasta ahí vamos bien. ¿Cuál es el componente adicional? Experiencia. En un proceso de certificación de competencias también se evalúa la experiencia de la persona en el tema que quiere certificar la competencia.
En este caso estamos hablando de un auditor líder de 37.301 de sistemas de compliance, de un auditor líder antisoborno 37.001, de un implementador líder. En ese tipo, en el proceso, está incluido la experiencia. Entonces, usted aprueba el curso, tomó el conocimiento, presentó el examen, lo aprueba y ahora tiene que decirme un mínimo de horas exigido para yo entregarle la certificación de competencia. Y si no lo tiene, pues adquiéralo. Y cuando adquiere ese mínimo de horas, pues entonces viene y pide el certificado de competencia. Y existe una responsabilidad del ente ante terceros. Es decir, que ese organismo certificador le va a entregar a usted una certificación de competencia por 3 años y él responde por su gestión. De por sí, ellos cuando se acreditan ante el ente acreditador en 10.024 tienen que adquirir unas pólizas de responsabilidad. Porque yo estoy dando fe de que alguien sabe de un tema y va a una empresa y comete un error, pues usted me dice aquí que él sabía y mire que no sabía. Entonces tienen una responsabilidad directa en esa certificación que entregaron. Por eso también es responsabilidad de ellos y es parte del proceso que ellos en el tiempo hagan el seguimiento anual, ese mantenimiento de la competencia, ese mantenimiento ellos tienen que validar de que la persona después de que salió del proceso, de que se le entregó la certificación, sigue manteniendo ese conocimiento, esas habilidades y esa experiencia en el tiempo. Por eso al año lo van a contactar y le van a decir, oiga, ¿qué hizo este año en trabajo de antisoborno? ¿Qué hizo este año en trabajo de compliance, de calidad, de la norma en la que se certificó? Mándeme la evidencia en el seguimiento. Y es un tema de cumplimiento también, porque si usted no cumple con estos lineamientos, pues le van a quitar su certificado. Aquí viene el tema de la suspensión, la certificación. Si usted no cumple con esos requisitos, pues simplemente pierde su certificación. Yo no sigo respaldando su conocimiento y experiencia en tal tema si usted no cumple con mis requisitos. Así de sencillo. Entonces le suspendo o dependiendo de la gravedad, le quito definitivamente la certificación. Entonces esa certificación se entrega por 3 años, le hacen un seguimiento anual y a los 3 años la persona renueva el certificado. Por eso yo tengo alumnos que las empresas les exigen cada 3 años renovar su certificado. Así como cuando el cliente le pide a la empresa renovar la certificación de 9.001, de 14.001, estos empresarios le están exigiendo a su risk manager, a su gerente de riesgos, a su auditor líder de compliance, a su implementador líder de compliance, que mantenga la certificación renovada, que es garantía para él de que el ente responde por la competencia de esa persona y que ha estado vigilando de que esa competencia no se pierda. Entonces, rápidamente para concluir, si ustedes se dan cuenta, en la capacitación tradicional se adquiere conocimiento, pero no hay quien vigile su mantenimiento o su actualización. Entonces puede ser que yo con un certificado esté buscando trabajo, pero el curso lo haya tomado hace 4 o 5 años y ya no me acuerde de nada y no tenga garantías de que ese gerente no tenga garantías de que usted realmente sigue actualizado en los conocimientos. Las normas, por ejemplo, cambian, ¿cierto? Entonces hay que actualizarse. En la competencia sí se mantiene y se garantiza esa actualización. Y si un empresario se da cuenta que una persona certificada por competencias ha cometido un error o lo ha hecho caer o causado un daño, pues hay un certificador que tiene que responder. Es igual que en las empresas. Si una empresa certificada en calidad no le atiende sus quejas, usted va y se queja ante el ente que acreditó ese ente certificador. Bueno, normalmente uno va primero al ente certificador, que es lo lógico, ¿no? Le dice, mire, esta empresa que usted certificó me hizo un trabajo mal hecho, no atiende mis quejas ni mis reclamos, y él tiene que hacer algo. Y si él no lo hace, pues entonces voy al ente acreditador de él, que actúe porque el certificador no quiso hacer nada. Pero esa es la importancia de acá, que hay siempre alguien arriba. Entonces, normalmente las certificaciones, uno siempre, ¿cómo se da cuenta uno si hay alguien arriba de la certificación de competencia? Porque viene el logotipo del ente que certifica la competencia, viene el logotipo del acreditador vinculado al Foro Internacional de Acreditación que le dio el reconocimiento al ente certificador para entregar esta certificación de competencia. Cuando no aparecen toda cantidad de logotipos, es que de pronto el ente certificador no tiene acreditación para certificar competencias y está simplemente dando una certificación, un reconocimiento de formación que se tomó de la primera parte que es viable. Entonces, los que trabajan de pronto un poco el tema de IRCA, yo duré mucho tiempo también certificado con IRCA. El único tema de IRCA, no estoy hablando que sea malo ni nada de eso, simplemente es que IRCA no tiene acreditación en 7024, pero certifica competencias también y hace el mismo proceso que pide la 7024,
porque evalúa, valida experiencia, todo esto, solamente que ellos no han optado por entrar al Foro Internacional de Acreditación. No se han hecho acreditar. Entonces ahí ya comienza la duda, es, bueno, ¿y a ellos quién los vigila? ¿Quién vigila que ellos hagan bien el trabajo? Porque yo puedo decir que tengo implementada la 17.024, que trabajo con los lineamientos del 24, pero ¿quién lo dice? ¿Quién lo atestigua? ¿Quién lo evalúa? Si no tengo acreditación, pues nadie lo va a hacer. Igual pasa con las empresas. Yo puedo decir, me entregaron una certificación de ISO 37001 y quiero recalcar sobre 37001 que a pesar de ser una norma antisoborno, he encontrado muchos casos en Latinoamérica de organismos, de empresas certificadas por organismos que no tienen acreditación. Entonces, es por desconocimiento. Es por desconocimiento de estos procesos. Entonces, ¿qué pasa con se acorta la validez, se acorta el reconocimiento de ese certificado? Entonces, como mínimo, tiene que estar acreditado para que tenga ese reconocimiento de que está cumpliendo con una norma, de que alguien lo vigila. Entonces, si alguien no vigila arriba, pues no es lo mismo que tener a alguien exigiendo arriba y mirando que la competencia haya tenido su proceso de evaluación, se haya hecho la calificación de la persona, se hayan hecho los seguimientos, tenga las horas mínimas requeridas para mantener el certificado. Esa vigilancia es lo que marca la diferencia de un proceso tradicional de formación. Entonces, por eso, ojo con los nombres, ojo con los títulos en las capacitaciones, ¿cierto? Porque no podría un ente certificador o un organismo que no sea certificador, porque esto no está limitado a certificadores. Cualquier empresa privada consultora podría buscar una acreditación 17.024 si quisiera, ¿cierto? Pero no podría hacer lo mismo si esa institución no está acreditada, no podría ir a ofrecer una certificación de competencias sin tener la acreditación respectiva porque estaría cometiendo algo ilegal, algo que no se podría. Entonces, Judy, que rápidamente quería aclarar sobre eso, yo me lo había pedido porque sí existe mucho desconocimiento y existe mucha confusión, y yo en estos más de 12 años ya trabajando con este tema, tratando de impulsar el tema de certificación de competencias, que realmente lo que da es un poco más le facilita a los empresarios tener que estar detrás de su gente vigilando si es competente o no. A alguien afuera que tiene la capacidad de hacerlo, que tiene el reconocimiento internacional para hacerlo, se encarga de garantizarle a los empresarios, a las organizaciones, que su gente realmente tiene conocimiento y experiencia validada por un tercero acreditado en un tema respectivo como tal. Muchas gracias, Judy. Muchas gracias, Miller. De verdad que siempre es un placer escucharte. Muy clara tu información, muy clara la explicación. Muchas gracias.